atendida o que estaba hospitalizada en el nosocomio local y sentía frío porque algo no estaba funcionando bien. El gobierno después informó sobre esta caldera que colapsó y ahora ayer confirmaron que están trabajando para reparar el sistema de calefacción que abastece a diferentes sectores del hospital. Esto obviamente es urgente y debe ser prioridad porque hay gente que está adentro con frío, nos lo contaban pacientes, ¿no? Así que el gobierno ha confirmado que están, y creo que ya debería estar, si no está solucionado, el problema de las calderas en el hospital regional, con equipos de mantenimiento que están trabajando para desde ayer y antes de ayer reparar de la forma más rápida posible este sistema de calefacción que tiene el hospital. Esperemos que ya hoy puedan confirmar que está todo ok. Bueno, y esta es re curiosa y no tanto, porque nos contaban ayer vecinos del barrio 225 de Río Gallegos que en cuestión de una semana robaron en 3 edificios diferentes del mismo barrio. ¿Qué robaron? Bombas presurizadoras. Mirá vos. Se están robando en los barrios las bombas para tener mayor presión de agua o para tener agua, ¿no? O bombas de agua. Así que nos contaban los vecinos que tuvieron incluso una reunión ayer con la gente de la junta vecinal, que se robaron 2 bombas de agua, nos contaban por otro lado una presurizadora y una puerta, además de varios otros intentos de robo, todo en el mismo barrio, ¿no? Barrio San Martín, 225. Barrio 225. En la calle Costa Rica. Perón y... la fotográfica, calle Bellavista, calle Costa Rica. Ahí sí, es ilustrativa, digamos, es el barrio. Porque nos escribieron ayer por WhatsApp y nos decían que nos pedían que lo publiquemos porque dice que ya no saben qué hacer. Tuvieron reunión con la junta vecinal, lo denunciaron ante la policía y esperan que por ahí si se da difusión en los medios, los ladronzuelos le aflojen un poco al robo de bombas de agua, ¿no? Porque parece que en pleno invierno varios necesitan y en vez de salir a comprar van y se las roban de edificios que por ahí las tienen de fácil acceso, digamos. Sí, lo que pasa con esto es que tenés que saber. Y son pesadas las bombitas. Sí, hay que saber desconectarlas. Cortar un caño, cortar el otro y después... Sí, la van a hacer lo más fácil, sí, cortar un caño, porque son caños de PVC. Los cortás de un lado del otro, te la llevas, si no llevas alguna pinza para sacar la rosca y... Para mí igual debe haber algo raro. Sí, parecía que no es normal, no es digamos, normal, por la vida robándose bomba de agua, sí. digamos, pero en este caso lo denunciaron vecinos del barrio 225 Viviendas y esperan que ya estos jóvenes, adultos, no sé qué serán, ya la corten con el tema de los robos, porque los vecinos se han quedado en 3 edificios sin agua porque de repente les habían robado las bombas de agua. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En materia de noticias regionales hay que hablar que a partir de hoy se rehabilitará, o es la intención al menos, el paso fronterizo Dorotea, allí por Mina 1, que conecta las repúblicas argentina y chilena, particularmente a Río Turbio con Puerto Natales. Lo informó el Escuadrón 43 de la Gendarmería Nacional, ubicado allí en Río Turbio. Dijo que desde las 8 estaría funcional justamente el mismo. Hoy 27 de junio, en tanto que el puesto Don Guillermo Cancha Carrera hará lo mismo, pero recién a las 12 del mediodía, según informó el medio colega El Cóndor de allí de la cuenca, y justamente esto volverá a abrir la posibilidad y la dinámica de que los vecinos de las localidades
se encuentren o transiten hacia las vecinas ciudades. Claramente el invierno hizo mella en estos dos pasos fronterizos que por falta de gas, de abastecimiento de gas, tuvieron que cerrar ambos, y a partir o desde el lunes se encontraban en esta situación, y a partir de hoy jueves volverán a abrir sus puertas para que los turistas y vecinos circulen de un lado hacia el otro de la frontera. También respecto de lo que tiene que ver con el ámbito regional y particularmente con los parques nacionales, hay alerta por la continuidad y el aumento en los despidos en estas reparticiones. ATE informó justamente que tras la reunión con autoridades del organismo nacional habrá o anticiparon nuevos despidos, aunque todavía no se detalla cuáles son las áreas protegidas, los parques nacionales que se verán afectados por esta medida que desde el lunes próximo comenzará a efectuarse por parte de la Administración de Parques Nacionales, y estuvo allí también parte de la referencia nacional de ATE, que advierte justamente por al menos 80 trabajadores distribuidos en todo el país que o cuyas fuentes laborales corren peligro. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Te voy a traer las peores noticias, como siempre. A ver. Traigo para este boletín aumentos de tarifas Sí. de internet, celulares y cable. Pará. El gobierno nacional eliminó los topes que impedían las subas, así lo decidieron los 3 interventores del ENACOM, encargados de revisar las regulaciones del organismo. El ENACOM, el Ente Nacional de las Telecomunicaciones, eliminó las regulaciones que establecían un tope a las tarifas de internet, el servicio celular y el cable. El límite de los aumentos era de un 5 y un 10% mensual, y ahora deja de regir, por lo cual las empresas pueden hacer lo que quieran, tienen luz verde para poner la tarifa que ellos consideran más convenientes. Agenden estos números, estos nombres de estos 3 agraciables hombres: Juan Martín Osores, Patricia Roldán y Alejandro Pereira. Fueron los encargados de eliminar las regulaciones que tenían las empresas de telefonía móvil, de celular y de cable. Había un tope. Gracias a estas 3 personas, a través de un DNU que quedó anulado, ahora las empresas podrán subir cuantas veces quieran y cuál quiera el porcentaje de las tarifas de estos servicios. Así que todo mal con estas personas, ¿no? Con estas decisiones que toman estas 3 personas a nombre ¿de quién? ¿Del gobierno nacional? En un sistema donde hoy se habla de que está bajando la inflación, flaco favor le hace la suba o la liberación de los topes, ¿no?, a los servicios de internet y telefonía en Argentina. El caso Logan, que sigue preocupando y sigue manteniendo en vilo, trasladaron a unidades penitenciarias de la provincia de Salta y de Chaco a los imputados, pese a que se negaron a que sean trasladados. El único de los detenidos que será enviado a otra cárcel será
Daniel Fierrito Ramírez. Los demás presentaron diversos recursos de habeas corpus. Los 6 imputados por la desaparición de Loan fueron trasladados a cárceles federales de Salta y Chaco, pese a que, como ya dijimos, hicieron distintas presentaciones. Este jueves, los 5 detenidos se subieron con la cara tapada a un camión de la Policía Federal y fueron enviados a cárceles federales en la provincia de Salta y de Chaco. En las últimas horas, la justicia había autorizado que María Victoria Cariaba, Carlos Pérez, Antonio Benítez y Mónica Millapi y el comisario Walter Maciel sean alojados en el complejo 3 de Güemes, en la provincia de Salta. Con respecto a Daniel Fierrito Ramírez, comunicaron que irá a la unidad 7 en la provincia de Chaco. Ante la resolución, varios de los acusados habían presentado habeas corpus por la lejanía con sus familias, porque sus abogados deberían viajar muchos kilómetros para tener reuniones con sus clientes. Por su parte, el comisario Walter Maciel había manifestado que corre riesgo su vida, por lo cual solicitó quedarse en Corrientes. Bueno, así que son las últimas novedades del traslado a cárceles federales en la provincia de Salta, y también en el caso de una de las personas en la unidad penitenciaria de Roque Sespeña, si no me equivoco, en la provincia de Chaco. La ley de bases en diputados, ¿cuáles son los cambios que planean para el monotributo y lo que se va a definir? Si se sanciona la iniciativa oficial, habrá un alza del 300% para los topes de facturación y las cuotas a pagar. Habrá actualización semestral de parámetros y más categorías para quienes brindan los servicios en la categoría de monotributista. La Cámara de Diputados trata hoy y espera aprobar cambios sobre el régimen simplificado o monotributo dispuesto en la reforma fiscal que se busca implementar y que incluyen un 300% de aumento en los límites anuales de facturación cuando la ley sea promulgada. La iniciativa del Gobierno Nacional es que además en el periodo fiscal 2025 venga una actualización semestral para los parámetros que se regirá por la inflación. Así que la categoría A, por ejemplo, pasará a facturar poco más de 2.100.000 pesos, de 2.100.000 pesos a 6.450.000 pesos, mientras que la categoría K llevará a 68 millones tras la reforma en cuanto a recaudación. Así que bueno, todo por verse en cuanto a la ley bases, el tratamiento en Cámara de Diputados sobre los cambios en la cuestión de los monotributos. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Que se conmemora un 27 de junio como hoy, por ejemplo, es el Día del Empleado Estatal, por eso no laburan en el marco de la Administración Central, y obviamente les deseamos que tengan un feliz día. Estatales nacionales, estatales nacionales, estatales nacionales, pero han adherido, claro, a raíz de la firma y homologación del convenio colectivo de la Administración Central en nuestra provincia, se instituyó que este día es no laborable para muchachos y muchachas que trabajan justamente en el estado provincial, en este caso. En 1806, tropas al mando del brigadier William Beresford tomaban la ciudad de Buenos Aires en la primera invasión inglesa al virreinato del Río de la Plata, toma que duró 46 días cuando milicias criollas terminaron derrotando a los invasores. En 1980 se desataba la masacre de Ústica, en la que 80 personas entre pasajeros y tripulación del avión del vuelo 870 de Aeroline Italia
explotaría sobre el mar Tirreno, en Italia, y justamente se llamó a la masacre de Ústica por el nombre de la isla cercana donde terminó cayendo el avión, y fue atribuida a un misil lanzado por Francia, pero en principio, esto fue en 1980, pero en 1994 se determinó que fue una bomba en un baño de la aeronave lo que causó esta tragedia. En 1982 el Ferro de Carlos Timoteo Grigol se consagraba campeón invicto del Nacional 82 al vencer 2-0 a Quilmes en la segunda final del torneo, tras el 0-0 en la ida, y fue campeón el club de Caballito. En 1986 la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en Países Bajos, condenaba a Estados Unidos a pagarle a Nicaragua una indemnización de 17.000 millones de dólares por haber apoyado a los contras, como se llamó a los grupos paramilitares contra el gobierno nicaragüense. Estados Unidos se negó a acatar el fallo y retiró la declaración de que aceptaría la jurisdicción de este máximo tribunal de la ONU, por lo que le importó poco y no cumplió con la condena. En 1989, o desde 1989, se celebra el Día Internacional de la Sordoceguera, en homenaje al nacimiento de Helen Keller, quien fue la primera persona sorda y ciega en graduarse de una universidad. Había nacido en 1880 y vivió hasta 1968. Fue militante feminista y socialista y se graduó del Instituto de Estudios Avanzados Radcliffe de la Universidad de Harvard. En 1990 fallecía a los 74 años José Pepe Marrone. Luego de 25 años de televisión, actuó también en 19 películas y grabó 10 discos, y fallecía un día como hoy. En 1991 debutaba el Bati, Gabriel Omar Batistuta, con la camiseta de la selección argentina en un amistoso contra Brasil, disputado en Curitiba, que fue 1-1 en el marco de la preparación para la Copa América que se disputaría ese año en Chile, y fue durante muchos años el máximo goleador de la selección con 54 tantos. Obviamente marca que hoy ostenta Lionel Andrés Messi con 70 goles. Está en el segundo puesto, de todas formas no es menor lo que hizo el Bati, que fue, después de Maradona, quizá uno de los grandes ídolos de la selección argentina por mucho tiempo. En 1991 también se daba la Guerra de los 10 días, estallaba en Metlika, Eslovenia, entre el gobierno separatista de la República Socialista de Eslovenia y el de la República Socialista Federativa Socialista de Yugoslavia. Así comenzaba el conflicto de la guerra balcánica o la guerra yugoslava. Claro, recordemos, y para los más jóvenes que estén escuchando quizá, que Yugoslavia era un solo país que era una federación congregaba, de 6 repúblicas. Congregaba naciones de distinta índole. Ahí podemos encontrar a Croacia, a Eslovenia, a Bosnia y Herzegovina, a Montenegro, por ejemplo, Kosovo también, que es una nación independiente. Y fue un conflicto que en ese caso duró 10 días, dejó 78 muertos y unos 500 heridos. En 1994 también, luego de la victoria, es un día memorable, donde a más de un argentino se le rompió el corazón, porque un 27 de junio como hoy, Diego Armando Maradona era retirado de la mano de una enfermera, que rara vez ingresan hasta el campo de juego a llevarse a un jugador. Fue la única vez en la historia, por eso se señala que Joao Belange tenía mucho que ver en esta situación. Y se le descubrió positivo en efedrina, lo que le permitía una mejora en su rendimiento. Me cortaron las piernas, dijo aquel día Diego Armando Maradona, negando haber consumido drogas para ello. En 1994 entonces concluía además la carrera de Maradona en la selección argentina. Y también el camino ascendente de Argentina hacia un eventual tercer título mundial. Esto es Arriba el Día, son las 10 de la mañana, 2 minutos. Tenemos mucho para compartir con vos hasta el mediodía de este jueves
Hoy cumple 55 años Draco Cornelius Rosa Suárez, nacido el 27 de junio de 1969 en Peñuelas, Puerto Rico. Es músico, cantante, multiinstrumentista, productor, poeta, empresario y fue parte de Menudo junto a Ricky Martin, por ejemplo. Fue actor también de varias películas y productor, de hecho, de Ricky Martin, de Julio Iglesias, como algunos de los artistas más destacados. Un abrazo grande para Javi Cerezo, que nos está escuchando y que siempre nos acompaña. Escuchaba a Menudo, dice. Escuchaba a Menudo, claramente, seguro que dejó sus melenas al viento, claro, Menudo, ¿no? Y las sacudió alocadamente, ¿no? Sí, empezó a perder ahí la melena y saludos a Martín Pardo, igual siempre nos escucha. Ayer a la noche me mandaba un video que lo subimos, creo, a redes ya. Y nos muestra cómo rescataron con la ambulancia a un particular que se había quedado, se le fue el auto a la banquina, en la ruta 288, que es la que va de Gregores de Piedra a Gregores. Sí. Claro, dice, ahí por ahí no pasa nadie, estaba re paradísimo, aislado, así que clavaron la ambulancia, pusieron soga y lo sacaron. Así que gran trabajo de la gente de salud ahí, que con una ambulancia pasó a rescatar a una persona que estaba tirada al costado de la ruta. Creo que ese video ya está en redes, va a estar en la web. Igual la noticia, porque es una nota de color que también merece reconocer, ¿no? Ellos pasaban por primera vez, sí, haber hecho tan urgencia igual. No, lo que pasa es que quedarte en la noche varado, la puedes quedar. Era todo nieve la ruta, no había manera de que esa persona salga si no era con ayuda. Y nos contaba Martín que no pasa por ahí nadie, nadie por día, entonces estaba complicado ese vecino. Y lo sacaron. Le mandamos un abrazo, además de reconocer su labor y la de sus compañeros. Vamos a escuchar a Draco Rosa juntos, no te va a gustar, esto se llama Poco. Enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta matutina. Saludamos a Bruna Sicilia Barone, qué tano que es su nombre, me encantó, que nos saluda a través del streaming en Facebook, así que le mandamos un abrazo a Bruna, un abrazo grande, Bruna, y te dedicamos este tema de No te va a gustar con Draco Rosa. Tenemos el honor de recibir a Draco Rosa. No hace frío afuera y me desespera no volver a florecer. Y está muy oscuro detrás de este muro. No me ves, no me ves. Ya no siento el fuego, voy quedando ciego y no lo sé, no lo sé. La verdad es esta y a veces me cuesta comprender que no lo sé. Voy viviendo muy de a poco, voy sintiendo gusto a poco. Siento tantas voces que no me conocen, que no ven, que no sé. Y estoy acá adentro porque no me encuentro, no me ven, vos no me ven. ¡Oh!
tomando muy de a poco. Voy sintiendo gusto a poco. Ya no siento el fuego, voy quedando ciego y no lo sé. Yo no lo sé. La verdad es esta y casi siempre a mí me cuesta comprender que no lo sé, que no lo sé. Que no lo sé. Que no lo sé. Que no lo sé. Tenemos un objetivo, ser campeones de nuevo. ¡Dale, Argentina, campeón! Seguí de cerca toda la cobertura de la radio desde los Estados Unidos. Acá, en la radio de la Escaloneta. La Copa América vivila en Radio Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Facebook, El Diario Nuevo Día. No di los datos del tiempo hasta el momento, me acabo de dar cuenta. 8 grados 5 bajo cero la temperatura actual en Río Gallegos. 11, en realidad es la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional. Y 11 grados 5 bajo cero. Esto es a las casi 9 de la mañana, la última actualización del Servicio Meteorológico. Esperaremos a que se actualice, se le pegó otra vez el termómetro. Pero yo, coincidiendo con lo que expresaba en la noche de ayer Cacho Álvarez, confío mucho más en eso que en las páginas X que andan por allí de tiempo, sobre todo porque tiene una estación meteorológica local, que, bueno, se haya demorado un poquito, no quiere decir que esté errado. La máxima para hoy es de 0 grados, todavía estamos lejos. Va a estar nublado por la mañana el cielo, no hay precipitaciones previstas ni vientos fuertes, así que más allá del frío estará dentro de todo agradable la mañana de este jueves, ya encarando esta semana, la recta final de esta semana larga, después de 2/3 semanitas que tuvimos descanso, un día más de descanso, que hubo feriado, asueto, que se suspendieron las clases y demás. Ya hemos podido comenzar normalmente, si se puede decir así, con este frío no sé si hay mucha normalidad. Vamos a escuchar los principales audios, voces de la mañana de este jueves, con el foco puesto en lo que comenzó a ser ayer, que no hicimos referencia en el aire de la mañana de Radio Nuevo Día, pero que estaba sucediendo y continúa en la mañana de hoy, y es el juicio contra los llamados copitos, los 3
por lo menos los 3 detenidos y principales imputados por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer Fernando Sabac Montiel, que fue el hombre que portó el arma, que gatilló una vez sobre la cabeza de la expresidenta, en ese entonces vicepresidenta, fue quien tomó declaración, justamente. Primero, al llegar a la sala, mostró un cartel escrito en un cuaderno en el que rezaba me tienen secuestrado. Hay una cuestión que quiero que podamos consensuar, si se quiere, antes de escucharlo a este sujeto. Es que no hay que tratarlo y no hay que pensar que está loco, Tiene una concepción y una incluso filosofía muy peligrosa, que no hay que hacerla pasar como un loquito, porque eso le resta gravedad al asunto, que más allá de las connotaciones, de las apreciaciones que puedan tener ustedes, que podamos tener cada uno de Cristina Fernández de Kirchner, no es correcto, no hubiese sido correcto, no existe la chance de que le disparen en la cabeza y concluyan así, por motivos políticos o lo que fuera, porque esto, si se habilita para con un vicepresidente en ejercicio, después a cualquiera que piense distinto, que diga tal o cual cuestión, se le va a habilitar que alguien venga y le gatille en la cabeza, salga o no salga la bala, Eso ¿no? está fuera de discusión para cualquier persona. No, yo ayer estuve viendo mucho en redes que todos decían, es un loquito, no hay que darle bola, etcétera. Matar a una persona, No, sea ma- cual fuera el cargo, está fuera de discusión, que No. está mal, digamos. Sí, sí. Y está claro que no es un loquito, pero normal tampoco Claro. es, digamos. Nadie va y le quiere matar a una vicepresidenta, digamos. Así porque sí, digamos. Lo que pasa que me parece a mí es la figura de Fernando Sabac Montiel, quiere hacer esconder o hacerle creer al tribunal que lo está juzgando, aparentar estas ideas como extravagantes o pasadas de moda o en una ficticia realidad, cuando que es su estrategia, claramente. Pero voy a lo que decía Julián, Fer, y le decimos a la audiencia, que detrás de esto él esconde un esquema ya organizado de lo que es su idea o su fin político a tratar de difundir o a tratar de captar adeptos, ¿no? Sí. Que fue lo que un poco hizo con esta gente de los copitos, ¿no? Y llevarlo a una idea, ¿no? A esa peligrosa idea. Lo escuchamos a Sabac Sí. Montiel, hay 2 audios para compartir. En principio, preguntado sobre si quería matar a Cristina, Ujú. lo reafirma. Dijo que decidimos con Brenda, cuando excluyó al señor, dijo, decidimos con Brenda y utilizó la palabra atentado, realizar el atentado. Sí, Esto es así. sí, ¿El atentado en qué consistía? es claro. Se contesta sola la pregunta. Sí, pero yo se lo tengo que preguntar, porque si no, no lo puedo inducir a que me conteste nada. Y su defensora me va a gritar, si no. Preguntar a Cristina. Matar a Cristina. Ustedes querían matar a Cristina. Perdón, está introduciendo la palabra nosotros cuando él mismo hizo explicación después, se fue refiriendo de otra manera. Bueno, corrección. Eh, Yo la quería matar y ella quería que muera, pero ella en ningún momento dijo preferiría hacerlo. Si bien en los chats dice prefiero ser yo la que lo haga, que esto es muy importante, yo nunca le planteé o le dije o le ordené a que lo haga. Nunca le di el arma diciendo hacelo vos, yo no puedo hacerlo. Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe. Ese era Fernando Sabac Montiel, aclarando. Ella es Brenda Uliarte, quien era su compañera. Él después aclara que se conocían en una relación de algo así como 7 años
y que justo en el momento o meses previos a justamente este intento de asesinato habían habilitado o habían ejercido una relación de tipo amigos con derecho. Así lo aclaró este muchacho que es Fernando Sabac Montiel, quienes ustedes escuchaban, hombre que le gatilló y aclaró una vez, que no llegó a ser la segunda, porque fue detenido por la custodia de Cristina Fernández de Kirchner en ese entonces. Y lo vamos a continuar escuchando, su alocución fue larguísima, lo pueden ver la continuidad del juicio si quieren, si tienen tiempo, si les interesa, en YouTube. Está en el Tribunal Oral Federal número 6, si no me equivoco, donde en el canal de YouTube es donde lo están transmitiendo. Los motivos del atentado, señaló que tenía que ver con la percepción que tiene tanto él como mucha gente de la propia Cristina Fernández, que es corrupta, roba y le hace daño a la sociedad. Por eso él pretendía justamente cumplir su cometido. Si puedes dar algún detalle más en las razones de por qué llevaste adelante esto que nos describís. Bueno, más que personal es algo de interés público que tiene que ver con que, bueno, yo creo que yo soy el resultado o el factor de muchas fallas de la justicia. Yo estoy acá si bien es por decisión propia, pero estoy acá también porque una parte de la justicia argentina no funciona. Entonces me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron. Y además agregar que, bueno, con respecto a la persona de la doctora Fernández de Kirchner, que no me gusta, que como lo he dicho en varias entrevistas con mis defensores, de que es corrupta, de que roba, de que hace daño a la sociedad y demás cuestiones que ya son sabidas, que no es necesario que sean aclaradas por mí porque creo que cualquier persona siente lo mismo que yo, o la mayoría. Así que básicamente es redundar en pensamientos que popularmente pueden ser aceptados o bien vistos por parte de la sociedad. Ese era Fernando Sabac Montiel argumentando los motivos de su intento de atentado, o atentado fallido, podríamos decir, porque por una cuestión azarosa no cumplió su cometido. Que él reconoce el fruto de haber cumplido, finalmente, de haber sucedido para lo que él pergeñó un plan, hubiera desatado una guerra civil en nuestro país, que se salvó de esa situación por, como digo, una cuestión mecánica, azarosa, de que el tiro no salió, sino verdaderamente no podríamos asegurar en qué situación estaríamos hoy. Citando algunos audios más, nos quedan dos para repasar. Otro de índole nacional y después vamos a venir al ámbito local / provincial en la continuidad de...
of the side. Y es que el viento de la lluvia no han cesado. Y yo aquí esperándote. Caprichos del amor serán. Oh, oh. Caprichos del amor serán. Ya no tengo más defensas. Estoy en filo provocativo. Sí. Y es que la revolución me ha pasado de largo. Quiero verte solo una vez más. Caprichos del amor serán. Wow, wow, wow. Caprichos del amor serán, serán, serán. Caprichos del amor serán. Caprichos del amor serán, serán, serán. Tiki Tiki y verdadero fútbol. Las mejores canciones de hinchada. Vamos con la celeste y blanca a todos los rincones del mundo. Y en esta Copa América 2024 te metemos dentro de la cancha. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día. WhatsApp 2966 51 60 51.
Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de jueves, son las 10:35 en este 27 de junio. Ya comenzando casi el segundo semestre, concluyendo el sexto mes. Ha pasado muy rápido, la verdad, el tiempo hasta aquí, y un poco asusta, ¿no?, que pase tan rápido. A veces quisiéramos disfrutar un poco más. Yo sé que el invierno un poco que venga rápido la primavera, que venga rápido el verano y demás, pero después cuando nos queremos dar cuenta ya estamos en 2025. Así que Sí, hay frenen un poco su ansiedad, por frenen un favor. poco. Ayer justo veía en Instagram un psicólogo que decía, vivimos pensando o esperando el mañana, y Mirá. nos olvidamos de disfrutar el hoy, Sí. digamos, o vivirlo como sea. O sea, si toca el invierno, tratemos de disfrutar esta parte como sea, o el presente, vivir más el presente y no tanto esperando a ver qué pasa Sí. mañana, ¿no? No es una cuestión de disfrutar de por sí, por decir, bueno, no pasa nada, voy a disfrutar, sino de última de ser consciente de la hora y de transitarlo, porque Claro, después cuando miramos para atrás decimos, ¿en qué momento pasó todo esto? Y uno apela a tomar dimensión de las cuestiones. Así que los invitamos, si están pensando en que pase rápido el invierno, se me calman, porque están haciendo que el tiempo transcurra demasiado rápido. Pero bueno, hay cuestiones que nos hacen pensar de otra forma también en esta temporada que estamos transitando, tomar otra sensibilidad, y seguramente haya muchas postales de quienes, al contrario, esperan que pase rápidamente el invierno para dejar de padecerlo, sobre todo en estas latitudes. Y vamos a hablar al respecto de esta situación con Horacio Hueque, que es vecino de nuestra ciudad, un hombre que mediante su inquietud, su acción solidaria, pudo de alguna manera tejer una red de contención ante casos urgentes. Y en este caso conoció a un vecino que vive en una casilla en las afueras de la ciudad, o en la periferia, si se quiere, no en las afueras, en la periferia, los barrios más alejados del casco céntrico de la ciudad. Y Horacio, en una de sus recorridas, lo encontró allí en su casilla sin tener la posibilidad de estar calefaccionado como corresponde, ¿no?, ante estas temperaturas, y generó justamente mediante sus redes sociales y esa red de contención de la que hablo, la posibilidad de conseguirle una garrafa, que pareciera una cuestión sencilla, pero uno ve los precios de una garrafa nueva, o que se venda en redes sociales, y no es tampoco para nada sencillo. Y además, con todo lo que cuesta hoy llevarla, cargarla, volver a la casa, instalarla nuevamente, no es sencillo, pero venimos hablando de esta situación de muchos vecinos de nuestra ciudad, y en este caso queremos conocer particularmente este caso de la voz de Horacio, que es un vecino que hace años ya viene desarrollando una tarea solidaria y desinteresada en nuestra comunidad. Hueque, ¿cómo le va? Buen día. Héctor, Fernando y Julián saludándolo y agradeciendo como siempre la posibilidad de charlar un rato con usted. Hola, buen día, amigo, gracias por llamarme. Sí, como ustedes dicen, empezando un nuevo día, y realmente, como ustedes también dicen, no es muy bueno para muchos vecinos este invierno que nos está tocando, ¿no? No, claro que no, y usted se topó con una postal bastante conmovedora, ¿no? De esas que tocan un poco el corazón. Sí, realmente sí, nosotros ya desde el mes de mayo estamos haciendo la campaña solidaria como todos los años de leña, y bueno, no, como vos dijiste, no en la periferia, acá no muy lejos de nuestras casas, en el barrio Bicentenario 1, 17 y 44 es donde vive este señor. Estábamos entregando leñas y yo vi que había una casilla ahí media alejada con una luz prendida. Entonces le pregunté a la vecina que si vivía ahí, y me dijo que sí, que vivía un señor mayor y que vivía solo. Así bueno, le fuimos, le golpeamos, le preguntamos si le podíamos dejar leña y me dijo que no, porque no tenía dónde quemar la leña. Me dijo que él no tenía gas, bueno, no tiene baño, no tenía agua, el agua le iba a buscar a un dispensario y a 2 cuadras con botellita. Así que bueno, nos dio una tristeza terrible, así que
le dijimos si ya no le molestaba, y bueno, yo publiqué en las redes sociales, y como vos decís, hoy un tubo grande como el que se le llevó vale 150.000 pesos, la carga 58.000 pesos, la garrafa vale chiquita de 11 kilos, 50.000 pesos, y cargarla 14. Bueno, y pudimos lograrlo gracias a los vecinos, que nos donaron un tanque de agua de 1.000 litros, que ya se lo entregamos al señor, un tubo grande de 45 litros cargado, que se lo entregamos ayer, una garrafa de 11 kilos, y bueno, varios víveres y gente que le ha acercado ropa. Así que bueno, por lo menos Ramón, que es el señor que vive en esa casilla, va a pasar estos 2 meses un poquito más calentito. Igual le dijimos que cuando se le acabe el gas que nos avise y se la cargamos de vuelta. Horacio, más allá del caso de Ramón y de esta asistencia urgente que por suerte pudieron concretar con la solidaridad de todos, la gente que acompaña este tipo de cruzadas que haces vos, ¿has detectado muchos casos de esta similitud ahí en esa recorrida? ¿Mucha gente con situación precaria para calefaccionarse? Sí, lamentablemente sí. Hoy voy a asistir a una abuela y un abuelo de 55 y 60 años que viven en una calle céntrica de Río Gallegos, que viven a leña, en una casita al fondo. Le vamos a llevar leña porque yo le fui a ver, porque como yo te digo, ahora a mí me donaron 2 tubos de gas grandes, sí. Y entonces le fui a llevar un tubo y me dice que no tienen ellos de qué manera conectar, no tienen nada de gas. Bueno, entonces hoy le vamos a llevar leña. Y igualmente encontramos en el barrio Chimenay que una abuela con sus 2 nietos, también en un estado, la casita no es tan malo como esta casita de este hombre, pero bueno, igual, si vos viera cómo se baña esa familia, cómo se bañan con una casina estilar a leña, no tienen manera de conectar gas, colgados de la luz, con los caloventores a full. No, te digo la verdad que me escribió otra persona de un señor que se le quemó la casa el otro día, que también me pidió si lo puedo llevar. No, hay un montón, te digo la verdad, hay un montón de gente que hoy la está pasando mal. Me escriben por privado pidiendo leña de chacras, de barrio, un montón de gente. Qué invierno duro, ¿no? Estamos teniendo, Horacio, ¿no? Y la suerte es que ese invierno duro no enfría los corazones solidarios, ¿no? No, bueno, sí, realmente las temperaturas, yo el otro día cuando entré a la casilla de este señor que me mostró la cocinita, porque yo lo primero que le dije, mire, usted tiene ventilaciones cruzadas, porque el tema de yo que le traigo a este hombre y se produce una tragedia, entonces eso me preocupaba. Y no, bueno, el hombre, gracias a Dios, tenía todas las ventilaciones cruzadas de la casa, todo eso lo tenía en orden, porque esa casilla fue en su momento una casilla rural que la usaron en el campo, entonces tenía todo como armado para eso, así que bueno, es una ventaja. Pero no, te digo la verdad, yo ayer le llevé unos víveres a esa abuela con los nietos y estaban con unos troncos tremendos, viste, que no sé cómo le iban a cortar, porque si esos troncos eran muy grandes para cortar. Hoy yo les prometí llevar leña porque ayer a la tarde y a la madrugada se me depositaron 80.000 pesos y que compré 200 kilos de leña que hoy los voy a ir a entregar. Pero bueno, no, te digo la verdad, no damos abasto. Horacio, usted que es un vecino nacido y criado por estas latitudes, ¿había registrado alguna vez temperaturas tan bajas como las que se dieron en la última semana? ¿Tiene memoria de eso? Mira, yo nací en el 63 y dicen que en el 64 fue la época de que hubo ese frío. Yo no me acuerdo ahora, en el 95 no me acuerdo bien porque ya medio con mis años me olvido las cosas, pero capaz que era más joven y no le daba bolilla al frío, pero realmente está haciendo mucho frío. Si uno tiene frío acá, en todos los barrios alejados, tenés que calcularle entre 4 y 6 grados bajo cero más de lo que es acá en el centro. El problema, ¿qué pasa? Yo cuando era pibe, en mi casa, gracias a Dios, mi papá la tenía bien, teníamos querosén, teníamos carbón, yo nací con carbón octogonal, pero mi casa estaba bien forrada, bien con el techo, con Mexpol, bueno, en esa época no había Mexpol, pero claro, ahora las casas es chapa, madera y el frío, y afuera no están, la gente construye como puede, le dan el terreno allá en la loma del Carancho, y la gente levanta una pieza y sin revestimiento, entonces es imposible evitar que se calienten esas casas, ese es el problema que estamos teniendo acá en Gallegos. Te quería consultar también, Horacio, que nos vuelvas a recordar cómo la gente puede ayudar, a través de qué línea, a través de cómo es el sistema para colaborarte a ti, para así vos con la gente que te acompaña van y canalizan la ayuda a los vecinos. Mira, yo siempre dejo mi teléfono que es 2966-41-4772, que también es mi Mercado Pago, que igual lo voy a dejar,
que todo en minúscula es horacio.hueque.mp. La gente me colabora más que nada por Mercado Pago. Y nosotros empezamos en mayo esta campaña, porque vos fíjate que el invierno empieza el 21 de junio y ya nos agarró mucho antes el invierno. Y bueno, vamos a seguir con la campaña porque yo calculo que esto como viene, en julio no va a mejorar y yo no sé hasta qué día de agosto, así que viene un mes de trabajo intenso que, digo la verdad, ojalá esto calme un poquito porque, bueno, no solamente eso, vos vas a las casas y la gente tiene todas congeladas las cañerías. Sí, es el otro. Y al que no se le reventó un caño, se le reventó el otro, y bueno, y yo veo, por ejemplo, vos sabés, anoche cuando veníamos de haberle dejado el tubo, ya estaba escarchando y la gente cómo se viene patinando y cayendo en las veredas. Yo pasé justamente el día cuando cayó esa persona que cayó en la esquina de San Martín y Zapiola, mirá, en pleno centro. Yo justo pasaba con mi esposa y la señora cayó justo, había caído hace 15 segundos. Y bueno, viste, y se quebró esa mujer, y así debe haber un montón de casos de... Vos ves abuelos que llegan a la esquina, pero te estoy hablando en el centro, no en San Benito, y no pueden cruzar. Viste, está bravo, se está poniendo bravo, así que hay que pedirle a los abuelos, y que por ahí no tienen que está bien, el que vive solo tiene que salir, pero el que no, que pida algún familiar, algún vecino, pero que hoy está todo escarchado, las calles están terribles como están, y bueno, y traten de circular lo menos posible, pobres, ¿no? Claro. ¿Se complica el tema de conseguir leña también? Sí, nosotros le compramos a un señor Juan que nos vende todos los años, estaba a 4.50 el kilo, nos lo deja a 400 y quiero no, esos 50 pesitos que él me baja por kilo de leña nos ayuda.